¿Qué tal? Buenos días. Yo soy el licenciado en nutrición Alan García Grimaldo. Quiero agradecer al comité organizador por la invitación para compartirles el tema debilidad adquirida en la UCI, una batalla perdida. El objetivo de esta plática es dar respuesta a las siguientes tres preguntas. ¿Qué es la debilidad adquirida en la UCI? ¿Cómo diagnosticar la debilidad adquirida en la UCI? ¿Y cuáles son las recomendaciones para prevenir y tratar la debilidad adquirida en la UCI? La debilidad adquirida en la UCI se define como el desarrollo de alteraciones neuromusculares en el paciente en estado crítico, principalmente la polineuropatía y la miopatía de la enfermedad crítica. Recordemos que la fuerza depende de la combinación de factores tanto neurales como morfológicos. Vemos que en la polineuropatía se ven afectados estos factores neurales. Principalmente existe una afección axonal distal que puede afectar los nervios sensoriales y autónomos. En comparación con la miopatía, que vemos que se ven afectados los factores morfológicos. En la miopatía se destaca la atrofia muscular pronunciada y existe una pérdida de miocina. Como resultado de esto, pues se presenta una disminución de la fuerza y la funcionalidad muscular. Es importante destacar que la debilidad adquirida en la UCI suele ser generalizada, es decir, afecta tanto a miembros superiores como inferiores, pero también afecta a músculos respiratorios. Es por ello la importancia de detectar oportunamente aquel paciente que tiene riesgo de desarrollar debilidad adquirida en la UCI para poder prevenir su desarrollo y pues obviamente que no sean afectados estos músculos respiratorios que bueno, en el paciente crítico son importantísimos, ¿no? La enfermedad crítica se caracteriza por la pérdida severa de músculo esquelético en la etapa temprana de la enfermedad. Eh, y esto debido a la presencia o la disminución más bien de absoluto relativa de insulina, así como el aumento de hormonas contrarreguladoras, que esto da como resultado un catabolismo muscular persistente, así como la utilización de aminoácidos no en la reestructuración de proteínas musculares, sino en la producción de proteínas asociadas a la enfermedad crítica, por lo cual esto nos lleva a una atrofia muscular aumentada, ¿no? Que esto es lo que nos va a llevar a que el paciente desarrolle debilidad adquirida en la UCI. Cerca del 26 al 56% de los pacientes que llegan a una unidad de cuidados intensivos desarrollan debilidad adquirida. Cabe destacar otros factores de riesgo como el uso de bloqueadores neuromusculares, los días bajo sedación, el uso de corticosteroides, así como la inmovilización prolongada y los días con hiperglucemias, nos van a llevar o van a tener un efecto parcial o total sobre el deterioro de las fibras musculares, que estas son cruciales para la fuerza o el rendimiento y el rendimiento muscular, ¿no? El desarrollo de debilidad adquirida en la UCI se ha asociado durante la hospitalización con mayor necesidad de ventilación mecánica. Y esto recordando lo que anteriormente les dije, porque la debilidad es generalizada, es decir, la pérdida de la funcionalidad no se da solamente en músculos de extremidades, sino que también va a afectar directamente a los músculos respiratorios, ¿no? Existe o se asocia con mayor estancia hospitalaria y mayor tiempo en la unidad de cuidados intensivos, así como mayor mortalidad, mayor costos hospitalarios y mayor riesgo de desarrollar disfagia. Y como resultado de la disfagia, pues tenemos pacientes que se desnutren con más facilidad, que pueden llegar a tener neumonía por aspiración, ¿no? Eh, También se ha asociado con la disminución de la función del diafragma y esto, como les comentaba, por la debilidad o por la disminución de la cantidad muscular que no solamente se da en extremidades, sino también en músculos respiratorios, ¿no? Por ende, existe menor probabilidad de un destete de la ventilación mecánica. A la alta hospitalaria, tenemos que aquel paciente que egresa con debilidad adquirida en la UCI va a depender de un cuidador. Eh, y esto obviamente implica costos, implica tiempo de los familiares para poder cuidar al paciente, pacientes
no pueden caminar por la misma debilidad, que no pueden valerse por sí mismos, ¿no? También se ha asociado con mayor mortalidad a 1 año. Eh, Se ha asociado también con una disminución de la calidad de vida. Aquel paciente que egresa, que no puede caminar, que no puede trabajar, imaginemos que es quien lleva el dinero a casa, entonces realmente se complican las cosas porque esta afección puede durar hasta 5 años, ¿no? Hasta 5 años en recuperar su función, sus funciones musculares, por lo cual, pues la calidad de vida sí se ve muy, muy comprometida, ¿no? Es aquí donde el investigador Paul Wischmeyer dice, estamos creando sobrevivientes o víctimas en nuestras UCIs. ¿Qué piensan los pacientes sobre su calidad de vida después de su estadía en la UCI? Es por ello la importancia de generar estrategias para la prevención de debilidad adquirida en la UCI. Como les comentaba anteriormente, la fuerza muscular al momento de la alta hospitalaria o al alta de la UCI se asocia directamente con la mortalidad 5 años después del alta. Aparte de que se relaciona con mortalidad, los pacientes tienden a recuperar su funcionalidad hasta después de 5 años. La función diafragmática inducida por el ventilador ocurre en hasta el 80% de los pacientes que desarrollan debilidad adquirida en la UCI. Eh, Se han sugerido 6 posibles mecanismos claves que desarrollan disfagia y uno de ellos es la debilidad adquirida en la UCI. Entonces, recordemos aquel paciente que egresa de nuestro centro hospitalario, que se va eh, con debilidad y que desarrolla disfagia, el paciente se va a desnutrir en casa sí o sí. Por lo cual prevenir esta pérdida de la funcionalidad muscular o de la cantidad muscular podría contribuir a que el paciente se vaya con una capacidad de deglución óptima. Ahora, ¿cómo diagnosticamos debilidad adquirida en la UCI en nuestro centro hospitalario? Hay 3 maneras de hacerlo. Las guías nos recomiendan hacerlo con la escala MRC y la dinamometría manual, por lo cual los consideran como estándares de oro para el diagnóstico de debilidad. Y esto es bien padre porque tú puedes ir a pie de cama y puedes aplicar ambas herramientas, perdón. En comparación de los estudios electrofisiológicos, que son más caros, necesitas un personal altamente capacitado, el cual pues implica mayores costos, ¿no? Entonces nos podemos quedar tanto con MRC como dinamometría manual. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Principalmente detectar oportunamente al paciente que tenga sospecha de debilidad muscular, interrogar o ver en su expediente electrónico, en su expediente clínico, si el paciente al ingreso tenía alguna miopatía, porque esto es importante debido a que esta miopatía al ingreso podría darnos un sesgo a la hora del diagnóstico, ¿no? Quizá esa debilidad que el paciente está cursando no es propiamente adquirida en la unidad de cuidados intensivos, sino una debilidad que ya era crónica, ¿no? Que ya traía arrastrando desde casa. Entonces, ese sería el primer puntito de nuestro checklist, ¿no? ¿Qué nos recomiendan? Realizar la dinamometría manual por su sencillez y porque es más rápido que la escala MRC. Existe una dinamometría disminuida. Hablamos de dinamometría disminuida cuando la fuerza de presión es menor a 11 en hombres o a menor de 7 en mujeres, ¿no? Si existe una dinamometría disminuida, aplicamos la escala MRC para corroborar el diagnóstico y si la escala MRC es menor a 48 puntos, esta escala va del 0 al 60. Entonces, si el paciente tiene 48 puntos de 60, decimos o hacemos el diagnóstico de debilidad adquirida en la UCI. Tenemos el diagnóstico de debilidad adquirida en la UCI y solicitamos rehabilitación durante 1 hasta 2 semanas. Aquí es importante trabajar en equipo con rehabilitación, porque, por ejemplo, aquel paciente que desarrolla miopatía
Pues ok, le dan su plan de ejercicio y todo, pero si no está recuperándose con un plan nutricional específico para él, pues obviamente no vamos a tener esa síntesis de músculo, ¿no? Entonces es importante que trabajemos de la mano con rehabilitación para darle una mejor calidad de vida al paciente, ¿no? Para realizar el diagnóstico con la dinamometría es importante que el paciente se encuentre alerta, cooperativo, motivado. Yo usualmente utilizo estas órdenes, principalmente la de abre y cierre los ojos, siga el dedo con la mirada y haga un gesto de sí con su cabeza. Esto me da indicio de que el paciente pues se encuentra alerta y pues siempre preguntarle si le podemos hacer la evaluación y en qué consiste, ¿no? Eh, Siempre se debe preguntar cuál es la mano dominante del paciente. Intentos, o más bien siempre les digo si con cuál mano escribe. Eso me ayuda para saber cuál es su mano dominante y pues estar seguro que va a ser su fuerza máxima de presión la que va a hacer, ¿no? Eh, Tenemos que realizar 3 veces consecutivas la medición. Entre medición y medición le podemos dar un descanso de 30 a 60 segundos, siempre estando al pendiente de signos vitales. Acá en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tenemos a pie de cama el monitor, así que siempre estoy pendiente de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, que pues como son pacientes respiratorios tienden a alterarse, ¿no? Por el esfuerzo. Debemos colocar a los pacientes, si están sentados, colocar su codo en posición de 90 grados, como aquí lo muestran en la imagen, 90 grados. En caso de que el paciente siga acostado, eh, le digo que apoye su brazo contra la cama y que mantenga el dinamómetro a un ángulo de 90 grados. Usualmente yo indico cómo ponerlo y de esta manera evitamos que el paciente gaste sus fuerzas levantando el dinamómetro, porque encontraremos pacientes que realmente no pueden levantar el dinamómetro que les gusta, que pese 1 kilo por máximo, 1 kilo y medio, y no pueden levantarlo. Por lo cual, aquel paciente que encuentro eh, que aún está acostado, que es notoria su debilidad, mejor hago la medición de esta manera. ¿Ok? Debemos estimular al paciente a que realice la mayor fuerza de presión posible. Una vez le decimos a la cuenta de 3 va a apretar lo más que pueda este aparatito, el dinamómetro, como le quieran decir. Inicia a apretar y siempre estimular al paciente a que apriete lo más posible, ¿no? Así que apriete, 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 apriete durante 3 segundos, 3 6 segundos, para lo que pueda generar de fuerza máxima, ¿ok? Eh, Podemos promediar el valor de las 3 mediciones o quedarnos con la medición más alta, ¿ok? Esto nos va a dar como resultado la fuerza de presión. Entonces, con esto podremos hacer el diagnóstico, ¿no? Si el paciente tiene menos de 11 kilogramos de fuerza, si es hombre, nosotros nos hablamos de que ese paciente tiene debilidad adquirida en la UCI. En comparación de las mujeres, si la mujer llega a tener menos de 7 kilogramos de fuerza de presión de empuñadura, nosotros hablamos de que la mujer tiene debilidad adquirida en la UCI. Ahora, ¿qué es la escala MRC? MRC significa el Consejo o es el Consejo de Investigación Médica, por sus siglas en inglés, y esta es la institución que establece el estándar para pruebas de fuerza muscular, especialmente en aquellos que estaban postrados en cama y recibían ventilación mecánica. Eh, Esta herramienta fue desarrollada para detectar alteraciones tempranas de fuerza en pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Requiere que los pacientes también se encuentren alertas, cooperativos y motivados. Y pues una vez que hacemos la dinamometría, pues ya aseguramos que el paciente se encuentre orientado. Entonces pues ya no tendremos que hacer de nuevo la valoración, ¿no?
Esta herramienta evalúa 6 grupos musculares bilateralmente mediante 6 movimientos de extremidades, que es aducción de hombro, flexión de antebrazo, extensión de la muñeca, flexión de la cadera, extensión de la rodilla y flexión dorsal del pie. Conforme a la fuerza ejercida por cada grupo muscular se asigna una puntuación que va del 0 al 5. Tenemos que vamos a darle una puntuación de 0 a aquel movimiento, o más bien cuando no existe ninguna contracción visible ni palpable, es decir, el paciente no hace ni un movimiento ni una contracción cuando le pedimos que haga determinado movimiento de extremidad, ¿no? ¿Cuándo le vamos a dar uno? Cuando existe una contracción visible, pero no existe un movimiento de la extremidad. ¿Cuándo le vamos a dar 2 al paciente? Va a existir un movimiento de la extremidad, pero no logra vencer la fuerza de gravedad. Es decir, no completa el rango de movimiento que le indicamos que hiciera, ¿no? ¿Cuándo le vamos a dar 3? Cuando existe un movimiento normal. Es decir, por ejemplo, decimos al paciente, por favor haga el movimiento como cuando levanta la pesa, ¿no? El paciente lo hace sin complicación. Entonces es aquí cuando le damos un 3. ¿Cuándo le vamos a dar un 4? Si el paciente hace el mismo movimiento, pero generamos o le aplicamos una resistencia moderada. Yo usualmente solamente recargo mi mano, 3 dedos, que eso es para mí la resistencia moderada, ¿no? Eh, Esto es algo de lo que se ha debatido de por qué mejor no estandarizamos qué es resistencia moderada y resistencia máxima. No sé, ha habido propuestas en las que dicen, ok, resistencia moderada es poner 1 kilo sobre su extremidad, más o menos, ¿no? Y ya con esto podríamos estandarizar lo que es resistencia moderada y resistencia máxima, ¿no? En resistencia máxima le daríamos 5. Eh, esta resistencia máxima, yo lo que hago es recargar pues toda mi mano, y si el paciente logra completar el rango de movimiento, nosotros le damos 5, ¿ok? Más adelante vamos a ver un video tutorial. ¿Cuándo vamos a diagnosticar la debilidad adquirida en la UCI? Si la puntuación o la sumatoria de cada uno de estos movimientos nos da menor a 48. Estos podemos diagnosticarlo como una debilidad significativa. Cuando existe una puntuación menor a 36, hablamos de que existe la presencia de debilidad severa. ¿Ok? Con la finalidad de que se den una idea más clara acerca de cómo implementar la escala MRC, les voy a proyectar los videos. En este primero vamos a visualizar cómo hacer la puntuación del 0 al 5. Cabe destacar que en la puntuación 2 él la lateraliza al paciente con la finalidad de eliminar la fuerza de gravedad, por así decirlo. Pero en artículos recientes dicen, ok, en algunos pacientes no lo vas a poder hacer así. Entonces lo que podemos hacer es darle puntuación 2 si no cumple con el rango de movimiento. Voy a proyectar el video, espero que les quede claro cómo se realizan los movimientos. This is going to be MRC stands for Medical Research Council, which is the institution that set up the standard for muscle strength testing. The strength can be categorized on a level from 0 to 5. In our example, we will use the extension of the knee joint. So the muscle that we're going to test is the quadriceps. The levels are as follows. Grade 0, the patient cannot activate the muscle, so no movement is observed. For grade 0, ask a patient to contract his quadriceps. He can do this by pushing the back of his knee into the bench. For grade 0, I will not see or feel a flicker or trace of contraction or movement. Grade 1, the patient can activate the muscle without moving the limb, so only a trace or flicker of movement is seen or felt during palpation of the muscle. For grade 1, ask your patient to do the exact same thing, and this time you will see or feel a muscle flicker or trace of movement.
Grade 2, movement over full range of motion can only occur if gravity is eliminated. In order to distinguish between grade 1 and 2, we have to bring our patient in side-lying position to eliminate gravity. Then, I will support the leg of my patient, bring it into full flexion and ask my patient to move into extension. Okay. If my patient is able to move through the full range of motion, this is a grade 2. If no movement is possible at all, we are talking about grade 1. Grade 3, the patient can overcome gravity and move through the full range of motion without resistance coming from the examiner. For grade 3, I will ask my patient to extend his knee against gravity. Grade 4, weakness with resistance. So your patient can move through the full range of motion with moderate resistance coming from the examiner. For grade 4, I will give moderate resistance against the extension of my patient's knee. Okay. And at last, grade 5, full strength. So your patient can move through the whole range of motion against full resistance coming from the examiner. And for grade 5, I will give full resistance against the extension of my patient's knee. Okay. In order to distinguish between a grade 4 and 5, make sure to compare both legs. Now that you've seen the basics of how to test according to the MRC scale, make sure to practice this with different joints and muscles. This is going to be a video on the MRC scale to rate muscle strength. MRC stands for Medical Research Council, which is the institution that set up the standard for muscle strength testing. The strength can be categorized on a level from 0 to 5. In our example, we will use the extension of the knee joint. So the muscle that we're going to test is the quadriceps. The levels are as follows. Grade 0, the patient cannot activate the muscle, so no movement is observed. For grade 0, ask a patient to contract his quadriceps. He can do this by pushing the back of his knee into the bench. For grade 0, I will not see or feel a flicker or trace of contraction or movement. Grade 1, the patient can activate the muscle without moving the limb, so only a trace or flicker of movement is seen or felt during palpation of the muscle. For grade 1, ask your patient to do the exact same thing, and this time you will see or feel a muscle flicker or trace of movement. Grade 2, movement over full range of motion can only occur if gravity is eliminated. In order to distinguish between grade 1 and 2, we have to bring our patient in side-lying position to eliminate gravity. Then, I will support the leg of my patient, bring it into full flexion and ask my patient to move into extension. Okay. If my patient is able to move through the full range of motion, this is a grade 2. If no movement is possible at all, we are talking about grade 1. Grade 3, the patient can overcome gravity and move through the full range of motion without resistance coming from the examiner. For grade 3, I will ask my patient to extend his knee against gravity. Grade 4, weakness with resistance. So your patient can move through the full range of motion with moderate resistance coming from the examiner. For grade 4, I will give moderate resistance against the extension of my patient's knee. Okay. And at last, grade 5, full strength. So your patient can move through the whole range of motion against full resistance coming from the examiner.
And for grade 5, I will give full resistance against the extension of my patient's knee. Okay. In order to distinguish between a grade 4 and 5, make sure to compare both legs. Now that you've seen the basics of how to test according to the MRC scale, make sure to practice this with different joints and muscles and figure out a way of how to position your patient. Okay, this was our video on the MRC scale. I hope this video was helpful to you. If it was, give it a thumbs up and subscribe to our channel if you haven't. And if you want to get a quick information about your patient's strength of his hip and knee muscles, check out our resisted isometrics video right here, and see you next time. Bye. En este video vamos a ver los movimientos de extremidades que incluye la escala MRC. Levanta, perfecto. Ahora yo le coloco un poco. Levanta, perfecto. Ahora yo le coloco un poco de resistencia. ¿Está bien o ya filmaste eso? Dale. Vamos, arriba. Suba. Baje. Solo abre el brazo. Vamos, arriba. No. M3. Doble el codo, doble. Muy bien. Descanse, mi niña. Muy bien. Bien. Suelte. Otra vez. Levante la muñeca. Muy bien. Baje. Ahora yo le pongo un poco de resistencia. Vamos. Levante. Eso. Perfecto. Vamos. Ahora con mi fuerza. Otra vez. Bien. Baje. Otra fuerza. Vamos. Arriba. Fuerza. Bien. 5. Derecha. Lo mismo. Estire. Baje. Vuelva a hacerlo. Ahora yo le pongo una resistencia. Estire nomás. Vamos. Fuerza. Bien. Última vez. Vamos arriba. Fuerza. Súper buena. 5. ¿Me gordito ahí si quieres? Eso. Punta de pie hacia arriba. Ahora yo le pongo un poquito de resistencia. Es que aquí, viste, que no sé cómo tomar. Punta de pie arriba. Vamos arriba. Fija tobillo. Fija eso. Vale. Abajo. Baje. Punta de pie arriba. Suba. Bien. Suelte. Otra vez. Punta de pie hacia arriba. M5. Una vez que sabemos qué es la debilidad y cómo diagnosticarla, tenemos que buscar la manera de cómo prevenirla. Es por ello que diferentes autores nos dicen o nos proponen: implementa en tu unidad de cuidados intensivos
la mnemotecnia ABCDE. Y esto con la finalidad de mejorar la calidad de vida posterior a la estancia en la unidad de cuidados intensivos. La A y B nos habla básicamente en la implementación de protocolos de destete de ventilador más rápidos. Antes se tenían protocolos de destete que llegaban a tardar hasta 2/3 partes del tiempo que el paciente se encontraba bajo ventilación mecánica. Entonces básicamente de esto nos habla el A y B. La C nos habla acerca de elegir una sedación más ligera y evitar las benzodiazepinas. Esto porque se ha relacionado con el desarrollo de delirio y algunos otros artículos lo han relacionado con pérdida de la funcionalidad muscular y también con la pérdida de masa muscular. ¿Okay? La D nos habla acerca de detectar el paciente que desarrolla delirio en la UCI, darle su tratamiento, su manejo y darle la orientación al paciente de cómo ayudar al paciente a mejorar la situación o la condición que adquirió en la UCI. La E nos habla básicamente de la movilización temprana, esto dirigido en la prevención de debilidad adquirida en la UCI, ¿no? Recordamos que les comentaba que la movilidad temprana o la movilización temprana era importante para la prevención de debilidad, entonces es parte importante de esta mnemotecnia. Otros investigadores sugieren agregar FG, que la F va dirigida a los nutriólogos, darle la alimentación adecuada en fases tempranas de la enfermedad, es decir, evitar ayunos prolongados, alcanzar el paciente con las calorías necesarias y con el aporte proteico adecuado. Esto igual dirigido a la prevención de debilidad adquirida en la UCI, a la prevención de la pérdida de masa muscular y de la funcionalidad muscular. Y G nos habla básicamente pues de la combinación de E y F, ¿no? Gracias a la combinación de E y F nos ayudaría a ganar a mantener la funcionalidad y hacer crecer el músculo, o no específicamente hacerlo crecer, pero sí a mantener la cantidad muscular del paciente. ¿Qué recomendaciones se hacen para prevenir la debilidad? Principalmente detectar qué pacientes tienen alto riesgo de desarrollar debilidad. ¿Qué podemos utilizar? El Nutri-Score, que esto nos habla sobre aquellos pacientes que tienen más riesgo de desnutrirse durante la estancia hospitalaria que otros, ¿no? Aquellos con un Nutri-Score modificado de mayor de 5 puntos serían aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar debilidad. Aquellos pacientes que están desnutridos utilizando criterios GLIM. Aquellos pacientes que detectamos con bajas reservas musculares, que podemos utilizar circunferencia en pantorrilla para detectar esta disminución de masa muscular. También paciente con notorias pérdidas de reserva muscular entre medición y medición, es decir, al ingreso tenía una circunferencia de pantorrilla de 32 y a la siguiente semana vemos que el paciente disminuyó 5 o 6 centímetros, tendríamos que considerarlo como paciente con alto riesgo de desarrollar debilidad. Y es aquí donde entra la importancia del nutriólogo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que el paciente deje de estar perdiendo masa muscular, ¿no? Aquellos pacientes que tienen más riesgo de desarrollar debilidad son también aquellos pacientes que tienen puntajes altos en la escala de severidad de la enfermedad, ¿okay? ¿Qué podemos hacer también? Coordinarnos con el equipo de rehabilitación para que realicen por lo menos movilización temprana a aquellos pacientes con alto riesgo de desarrollar debilidad adquirida. Se recomienda por lo menos 30 minutos desde la primera semana de ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Se pueden utilizar tanto sesiones de tratamiento de rango de movimiento pasivo, ciclismo pasivo y electroestimulación muscular. ¿Por qué les comento esto de detectar oportunamente a los pacientes con alto riesgo de desarrollar debilidad? Porque en ocasiones el equipo de rehabilitación pues es bien pequeño, ¿no? Entonces, pues imagínense 2, 3 rehabilitadores para
todo el hospital, pues sí, sí es un reto muy grande, ¿no? Entonces, justo por esto, la importancia de detectar oportunamente a los pacientes para trabajar de la mano con rehabilitación y puedan hacer lo suyo, ¿no? ¿Qué nos compete a nosotros? Contribuir al control de hiperglucemias. Eh, si tenemos un paciente con nutrición enteral, por lo menos aportarle menos del 10% de azúcares simples, ¿no? Y cada una de las fórmulas que utilizamos, de la marca que ustedes quieran, nos menciona el aporte de azúcar simple que tiene, y pues esto podría ser un factor importante para el control de hiperglucemias, ¿no? El inicio oportuno de la bomba de insulina por parte de los médicos también sería importante, ¿no? ¿Qué nos compete también a nosotros? El aporte adecuado de nutrimentos, ¿no? El aporte de energía y proteína acorde a las recomendaciones de las sociedades internacionales. Les comentaba, por lo menos las primeras 2 semanas, tener al paciente con 25 calorías, 1.3 de proteínas, pues sería lo adecuado, ¿no? Pero más adelante vamos a ver un poquito más sobre eso. Importantísimo progresar el aporte de nutrimentos adecuadamente, como les comentaba, ese paciente que vemos que se está desgastando el músculo y pues lo tenemos con 20 calorías, pues tenemos que progresarlo sí o sí para que el paciente reciba lo que tenga que recibir para evitar que siga perdiendo masa muscular, ¿no? Un aporte mínimo de 130 gramos de hidratos de carbono. Esto es importante porque si el paciente, o no calculamos cuánto está recibiendo el paciente de hidratos de carbono, pues dónde va a utilizar la energía, ¿no? Utilizaría fuentes alternas a hidratos de carbono para generar la energía necesaria para mantenerse en todo este proceso de la enfermedad crítica, ¿no? Y otro de los puntos importantes es evitar la deuda acumulada. Lo pongo entre signos de interrogación porque ¿cuánto es lo que debemos evitar? Es decir, no hay aún un punto específico de decir, ¿sabes qué? Si el paciente durante su estancia hospitalaria se priva de 5.000 calorías, tiene mayor riesgo de desarrollar debilidad adquirida en UCI. Ahorita lo vamos a ver más a fondo. Justo lo que comentaba, ¿no? La importancia del nutriólogo en la progresión del aporte de energía y de proteínas. Sí o sí el paciente el día 4 debería estar alcanzado por lo menos a 25 kilocalorías por kilogramo de peso, ¿no? Y a 1.3 gramos por kilogramo de peso al día de proteínas. Esto es importante para prevenir la deuda calórica que se ha relacionado con el desarrollo de debilidad adquirida en la UCI, ¿no? Importante que una vez que se inicie la movilización temprana o la fisioterapia a pie de cama, nosotros aportarle un poquito más de calorías, ¿no? Esto para contribuir eh, a la construcción de masa muscular, por así decirlo, ¿no? Podemos subir hasta 30 calorías, hasta 1.5 gramos de proteína y darle el seguimiento al paciente una vez al egreso hospitalario, ¿no? Sería interesante o sería importante darle un plan de alimentación, una orientación nutricional que el paciente tenga idea de cómo debe alimentarse para recuperar su funcionalidad y su fuerza muscular, ¿no? Entonces, como les comentaba, es importantísimo trabajar de la mano con rehabilitación para poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Respecto a la deuda calórica acumulada, esto nos habla sobre la diferencia de lo que debía recibir el paciente contra lo que recibió, ¿no? Es decir, imaginemos aquel paciente que debía recibir 2.000 calorías, pero por ayunos prolongados de, no sé, de 8 horas, nada más recibió 1.200 calorías, ¿no? Es decir, el paciente tuvo una deuda calórica de 800 calorías ese día, ¿no? Lo que reportan en varios estudios es la deuda calórica total durante la estancia en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y esta deuda calórica se da principalmente por ayunos prolongados, por intolerancias a la dieta y por procedimientos médicos. Ahora, ¿cómo se relaciona con la debilidad, perdón? En este estudio se compararon dos grupos, ¿no? El grupo que recibió menos del 50% de las necesidades calóricas
contra aquellos que recibieron más del 80% de las necesidades calóricas. Y encontraron que aquellos pacientes que recibían más del 80% tenían menor mortalidad y tenían una mejora en las puntuaciones de funcionalidad física al egreso de la UCI, ¿no? En este otro, encontraron o reportaron que por cada 1000 calorías de debilidad calórica, de deuda calórica, perdón, los participantes presentaban un riesgo aproximadamente 2 veces mayor de desarrollar debilidad adquirida en la UCI. Presentaban por cada 1000 calorías de deuda calórica una pérdida de masa libre de grasa de en promedio 1.3 kilos y una disminución de 0.6 puntos en la prueba de función física en cuidados intensivos. Similar a la MRC, puntos más, puntos menos que utilizan o que incluyen. Por lo cual tenemos que tener en consideración que en individuos sanos una restricción de 10.000 kilocalorías en una semana, esto induce a una pérdida de tejido magro. Por lo cual, pues en paciente crítico esto no debería ser diferente, ¿no? Por lo cual, una de las recomendaciones es reducir las interrupciones a la dieta injustificadas. Esto puede contribuir en la disminución del desarrollo de debilidad en la UCI. ¿Okay? Puntos para llevar a casa. Básicamente, dejar de crear víctimas de la UCI y esto implementando estrategias que ayuden al paciente a mejorar su calidad de vida post-UCI. Y todo lo vamos a lograr trabajando en un equipo multidisciplinario con médicos, fisioterapeutas, personal de enfermería, que en conjunto haremos un equipo que mejore la calidad de vida del paciente. Recordemos que el rol del nutriólogo en la batalla contra la debilidad adquirida en la UCI es importante. Debemos de estar pendientes de los ayunos injustificados, quizá capacitando al personal de enfermería en qué intolerancias se debe suspender la dieta, en qué circunstancias se deberían pasar a la mitad de la dieta, cosas por el estilo, pero sí estar siempre pendiente de la infusión o del aporte de la nutrición hacia nuestro paciente. Evitemos así grandes cantidades de deuda calórica acumulada. Y por último, como les comentaba, importante detectar oportunamente al paciente con riesgo de desarrollar debilidad adquirida y actuar eficientemente. Bien, y básicamente concluí con mi participación. Agradezco su tiempo y su atención, así como al comité organizador por invitarme a dar esta plática. Sin más por el momento, nuevamente les agradezco. Nos vemos.